Bueno, buenos días. Soy la doctora Analía Fuentes, soy especialista en cardiología y voy a dar el primer módulo del abordaje integral en las enfermedades crónicas no transmisibles. Esta capacitación que está destinada al primer nivel de atención del área operativa norte. Vamos a empezar. Bien. ¿Por qué vamos a hablar de este módulo? Primero vamos a empezar definiendo los objetivos en cuanto al módulo. ¿Qué es lo que pretendo al impartir esta información? Primero, identificar los componentes del modelo de atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles y en segundo, comprender la importancia de este modelo y su aplicación en el primer nivel de atención. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como ustedes lo saben, causan el 60% de todas las muertes a nivel mundial, ¿sí? Son la principal causa de muerte prematura y de discapacidad. Lo podemos encontrar sobre todo frecuentemente en los sectores sociales más vulnerables y empeoran aún con la pobreza. Los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles explican 3 de cada 4 muertes por enfermedades crónicas, que son muertes y discapacidades evitables. ¿Sí? Significa que los factores de riesgo pueden empeorar o pueden disparar estas enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando hablamos de ellas, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de la enfermedad renal crónica, de la enfermedad pulmonar crónica, de la diabetes y de las enfermedades oncológicas. Sabemos que los factores de riesgo recorren cada una de ellas o se asocian o disparan o empeoran estas enfermedades. Y cuando hablamos de factores de riesgo nos referimos al tabaquismo, al sedentarismo, a la obesidad y a la alimentación no saludable. Son factores que podemos modificar y evitar el desarrollo o la complicación de las enfermedades crónicas no transmisibles. Para controlar este tipo de enfermedades se requiere producir grandes cambios, no solamente en el comportamiento de los pacientes, sino también existe un cambio a nivel sanitario, a nivel de la organización de un sistema de salud. ¿Y por qué tenemos que abordarlo en el primer nivel de atención? Porque el 70 al 80% de las personas que padecen este tipo de enfermedades necesitan de una atención regular con un apoyo sostenido en el primer nivel de atención, ya que las personas de alto riesgo se resuelven en un nivel más complejo, en un nivel 2 o en un nivel 3, con una asistencia especializada o un manejo intensivo de los casos. Sumado a esto, hemos pasado 2 años de pandemia donde se ha interrumpido la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto a nosotros nos pone en un semáforo rojo, ya que los pacientes que vemos actualmente los encontramos más complicados, con más factores de riesgo que han disparado estas enfermedades. Y hoy en día estamos hablando de una ola o una pandemia también, pero de enfermedades crónicas no transmisibles, luego de haber centrado nuestra atención en el COVID en un sistema de atención agudo. Cuando uno piensa en un modelo en el cual debemos atender a este tipo de paciente, pensamos en un modelo de atención efectiva que tendría estas características. Es un modelo que está centrado en la persona, que está basado en la atención primaria, que tiene foco en las necesidades de la población. Un modelo que es proactivo, un modelo cuidado y planificado, que tenga foco en la prevención. Un modelo que mantenga un cuidado organizado sobre las necesidades de las personas. Debe estar centrado en un equipo de salud, debe existir consultas, controles individuales, grupales y remotos, y con el apoyo al automanejo. Cuando nos referimos a todas estas características, pensamos en el famoso modelo de atención de personas con enfermedades crónicas, que ustedes lo conocen como el MAPEC. El MAPEC fue un modelo de atención que lo usaron diferentes programas y que a nivel mundial mostró una eficacia importante en la aplicación en el primer nivel de atención. Lo usó el programa Proteger, el programa Redes
E incluso el proyecto MAPEC Salta mereció una publicación en la revista argentina de cardiología cuando 2 centros de salud del área operativa sur mostraron esta modalidad para atender pacientes hipertensos en el primer nivel de atención en la ciudad de Salta con resultados efectivos. Bueno, este modelo que ustedes conocen y que vamos a ir armando y desarmando es el famoso modelo de Warner, en el cual se propone un macrosistema y en el cual tenemos 2 microsistemas, el sistema de salud y la comunidad. En el sistema de salud, a la vez, se organiza con 5 componentes, donde encontramos la organización de la atención a la salud, el sistema de provisión de los servicios, el sistema de información clínica, el apoyo de toma de decisiones y el apoyo al automanejo. En cuanto a la comunidad, el componente es recursos comunitarios. Cuando nosotros logramos enlazar todos estos componentes, vamos a tener mejores resultados en cuanto a un paciente informado y activo y a un equipo asistencial o un equipo de salud proactivo y capacitado que se producen interacciones productivas entre ambos con resultados efectivos. Vamos a tratar de descomponer este modelo para poder entender cada una de las partes. Cuando hablamos del primer componente en el sistema de salud, que es la organización en la atención de la salud, este componente es el primero y el más amplio del modelo de atención de las personas. Se caracteriza por 3 pilares: el liderazgo, el entorno político y el modelo de mejora de calidad. ¿Qué es el entorno político? El entorno político es la decisión, ¿sí?, de priorizar un tema sanitario y asignar recursos. Y cuando hablo de recursos, no siempre hablamos de un recurso financiero o económico. Estamos hablando que hay una decisión de asignar recursos físicos, recursos humanos, serían los equipos de salud, los centros de salud y un incentivo para que se produzca la atención. También hablamos de marcos legales. Hoy en día hay resoluciones, hay leyes en las cuales nos podemos amparar para la atención de la enfermedad crónica y que nos pueden servir de soporte. Eso hace referencia al entorno político, que es lo primero: priorizar el tema y asignar recursos. Tenemos también el liderazgo. El liderazgo son los referentes que van a promover una atención segura de la salud. Son los líderes de salud. Y acá hace referencia a aquellas personas que producen cambios en el comportamiento de un equipo de salud o en una comunidad, y no siempre significa el liderazgo, se refiere a la autoridad sanitaria. En un centro de salud, el líder no siempre es el jefe del centro de salud. Tenemos diferentes líderes que van a promover que el equipo funcione o se dirija hacia una atención organizada. Y el tercer componente, tenemos el modelo de mejora de calidad. Este modelo a nosotros nos permite planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Qué significa? Debemos seguir un orden para realizar, para organizar la atención de salud. Planificar determinando objetivos, recursos. Comunicar, hacer, significa hacer el proceso, verificar lo que estamos realizando y actuar. A nosotros esto nos permite ir viendo cada componente y evaluando cada una de las partes para adelantar, retroceder, mejorar el modelo que nosotros impongamos. Entonces, esto es lo primero que debemos hacer al momento de organizar la atención de salud. Aquí también es muy importante, cuando uno habla del sistema en la organización, hablar de las redes integradas de los servicios de salud. ¿Qué es una red? La red es una forma de organización social que permite que un grupo de personas potencien los recursos y contribuyan a soluciones de problemas reales. Eso es muy importante porque una red se va a dedicar a solucionar algo o un problema que actualmente esté causando una complicación en el sistema de salud. Una red debe estar integrada. ¿Integrada por quién? Por cada uno de los efectores que brinda servicios de salud a lo largo de todos los niveles de atención. Todos somos parte de la red del sistema sanitario. Y por último, la red tiene una finalidad. Y fíjense que la finalidad es muy importante y muy comprometida, porque cuando uno
arma una red. La finalidad es establecer un contrato de responsabilidad sanitaria y social donde todas las partes se comprometan a acordar metas de productividad, metas de calidad, de cobertura y adscripción de poblaciones definidas, ¿sí? Armar una red o trabajar en red es una estrategia para un sistema de salud. Y veamos qué pasa con la red de establecimientos y servicios que tenemos a nivel de salud. Hay 4 redes que siempre identificamos, que son la red de atención primaria, la red de emergencia, hay una red de hospitalización y una red de especialidades ambulatorias. Siempre que existan diferentes redes, debe existir un componente que es el centro estratégico operativo, que no siempre es un lugar físico, no solamente nos referimos a un lugar físico, sino a personas que puedan coordinar las diferentes redes. Cuando hablamos de red de atención primaria, fíjense en los centros de salud, la red de emergencia funciona también en algunas redes de atención primaria. El SAMEC tiene centro en los nodos bases, por lo tanto, la atención primaria es parte de la red de emergencia. Cuando hablamos de red de especialidades ambulatorias, ustedes tienen 3 nodos operativos donde hay diferentes especialidades, cardiología, diabetes, oftalmología, que son parte de la red. Y si lo vemos de esta manera, estamos viendo que el primer nivel de atención está participando de 3 redes principales, ¿sí? La de emergencia, atención primaria y ambulatoria, y en la que no participa es en la red de hospitalización. Pero todas están coordinadas de tal manera que puedan colaborarse entre sí. Fíjense que a lo largo de los diferentes tipos de red van a cruzarle las diferentes especialidades como cardiología, nefrología, diabetes, neurología, oftalmología. ¿Por qué pongo estas especialidades? Porque estas especialidades son las que cruzan a las enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante a la hora de armar una red poder cruzar todos los eslabones. Primero, que son característicos, reconocer. ¿Qué significa reconocer? Yo debo reconocer el trabajo del otro, ¿sí? El que trabaja en el hospital debe reconocer el trabajo del profesional que está en un centro de salud. Lo mismo para el profesional que asiste en la emergencia o en un centro ambulatorio. Cuando yo reconozco el trabajo del otro, ahí pasamos al segundo escalón, que es conocer. Y debemos conocernos entre todos los componentes de la red, e incluso debemos conocernos dentro de un centro de salud, todo el equipo de salud, porque a la vez debemos pensar que cada eslabón tiene sus propias redes. También hay una red de medicamentos, de laboratorio, de farmacia, y acá el centro de salud tiene relación con una red comunitaria también. Cuando nosotros reconocemos el trabajo del otro, conocemos el trabajo, podemos colaborar hacia un mismo fin en el sistema sanitario. Y por último, el otro eslabón es asociar. Cuando nosotros nos asociamos es cuando establecemos ese compromiso social y sanitario para abordar un problema real. Ahí es cuando se establece finalmente una red de establecimientos y servicios. El segundo componente de este modelo de atención es la reorganización de los servicios de salud. ¿Sí? A esto entraría en el sistema de provisión de los servicios. Para proveer y dar una solución, nosotros tenemos que reorganizar. Los centros de salud actualmente han estado muy enfocados en la enfermedad aguda y debemos volver otra vez a la organización de la atención de los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que requiere para organizarse? Un equipamiento mínimo. ¿Qué significa? Disponer de un consultorio que tenga tensiómetro para medir la presión arterial, balanza y altímetro que nos va a ayudar a medir el índice de masa corporal y una cinta métrica para la determinación del perímetro de cintura. En cuanto a lo que es laboratorio y estudios complementarios, si tenemos acceso a un laboratorio, el mismo debe tener acceso a determinaciones de laboratorios como hemoglobina glicosilada, poder medir un perfil lipídico donde está el colesterol, creatinemia, la microalbuminuria,
que son análisis que nosotros debemos tener para poder evaluar el daño de órgano blanco en un paciente con enfermedad crónica no transmisible. En cuanto a estudio complementario, estudios mínimos como un electrocardiograma o un fondo de ojo. También es importante aclarar que no significa que todos los 31 centros de salud deban tener este equipamiento en lo que respecta al laboratorio de estudios complementarios. Sabemos que ustedes trabajan con los nodos y también con un laboratorio móvil. Lo importante es tener la accesibilidad a estas determinaciones. Debemos tener también, para reorganizar un servicio, una nominalización de la población. Debe existir un sistema de registro en el centro de salud en la cual nosotros podemos tener toda la población nominalizada, con un sistema de gestión de turno que permita controles periódicos. Son pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que requieren, dijimos, de una atención planificada, una atención que podamos darla de tal manera que el paciente no se pierda, que el paciente regrese hacia la asistencia integral. Y debemos coordinar entre los diferentes niveles de atención, ¿sí? Si yo estoy en el consultorio, debo coordinar con el sector de farmacia para que ese paciente tenga el acceso a la provisión continua de medicamentos, para que sea un trabajo en equipo y para que se puedan planificar visitas con el equipo de salud. Ahí estamos viendo que todo el equipo de salud debe participar en este abordaje integral. Acá voy a dar un ejemplo cuando se trabajaba con el programa Proteger para que ustedes lo entiendan mejor. Cuando nosotros evaluábamos turnos programados y provisión de cuidados integrales, debíamos evaluar el sistema de turnos programado y el sistema de citación activa, que son dos componentes muy importantes en el abordaje integral. El sistema de turnos programados era el famoso turno protegido que llamábamos, que es cuando se le asignaba un turno en primer nivel de atención en forma anticipada, que lo podíamos hacer in situ, a distancia, a través de un mail, a través de un WhatsApp, y el turno no era dentro del mismo día que veíamos al paciente, ¿sí? Eso era un turno protegido. Lo podíamos verificar en sistema papel o en un soporte papel o en un sistema informático y debía existir la constancia de que eso se realizó en una agenda de turno o en la misma historia clínica. Cuando veíamos el otro componente y teníamos que evaluar sistema de citación activa, debíamos observar o verificar que algún efector del sistema de salud había contactado proactivamente al paciente, agendándole una consulta toda vez que detectaba una intervención pendiente de ser realizada. Esto lo podía hacer el agente sanitario, el asistente social o cualquier otro efector. Sobre todo lo usábamos para pacientes con riesgo cardiovascular elevado, pacientes hipertensos, pacientes con diabetes que no se han controlado hace un año, hace 6 meses. Son pacientes que hay que citarlo y generalmente el agente sanitario que visita los domicilios podía hacer ese trabajo. ¿Cómo lo verificamos? A través de la historia clínica, del registro de pacientes nominalizado, en un fichero, en el registro que tenían los agentes sanitarios. Estos son dos ejemplos simples, pero que nosotros necesitamos volver a retomar el turno protegido y la citación activa, pero no solamente retomar en hacer, sino también tenemos que retomar en verificar el trabajo que se realiza. El tercer, ya vimos dos componentes, organización del sistema de salud, después vimos servicios de salud, el sistema de provisión, y ahora vamos a entrar en el otro componente que es el sistema de información clínica. El sistema de información clínica tal vez es uno de los componentes más ricos que tiene este modelo. ¿Por qué? Porque a nosotros esto nos permite organizar datos clínicos de los pacientes, de esa población de referencia o nominalizada, y con esos datos nosotros analizamos y podemos proveer una atención eficiente y efectiva. Con esos datos podemos planificar, podemos identificar cuáles son los grupos de riesgo, los grupos que tienen necesidades especiales y a partir de ahí coordinar una atención integral en el abordaje de las crónicas. Entonces, los datos los debemos, no solamente a nosotros nos sirve recolectar datos, los tenemos que agrupar y los tenemos que analizar. Así, con esta información,
es que se toman las decisiones en la gestión de salud para poder tener resultados efectivos. Veamos el sistema de información clínica que actualmente se tiene en primer nivel de atención. Ustedes tienen la historia clínica digital, que es el sistema Acuario. Este sistema Acuario tuvo diferentes modificaciones a lo largo del proceso desde que se instaló, pero fueron todos cambios positivos que se incorporó las enfermedades crónicas no transmisibles. Por empezar, tenemos un sistema que tiene todos los datos con la parte de referencia, con todos los datos de los pacientes y específicamente en cronicidad, ustedes tienen el acceso a poder identificar qué enfermedad crónica tiene el paciente. Aparece hipertensión, aparece diabetes, aparece enfermedad pulmonar crónica, aparece enfermedad renal crónica, aparece enfermedad oncológica. Si nosotros colocamos el indicador, lo marcamos en la historia clínica digital en la próxima consulta, el paciente tiene la identificación. Entonces no es lo mismo estar un paciente cuando uno abre una historia clínica donde está identificado su enfermedad crónica. Esto a nosotros nos permite formar los padrones de paciente, siempre y cuando registremos este indicador de cronicidad. Otro avance que tuvo el sistema Acuario fue el calculador de riesgo. Esto fue una incorporación que es un calculador automático que, conociendo 4 componentes que son el colesterol, ¿sí?, el hábito tabáquico del paciente, la presión arterial y si la persona era diabética o no, se podía hacer el cálculo de riesgo cardiovascular en bajo, moderado y alto, aplicando los colores de semáforo. De tal manera que si yo tengo un paciente con enfermedad cardiovascular, con un riesgo cardiovascular elevado, ese paciente merece de mayor atención, merece de un control estricto, de una citación activa más cercana. También se han incorporado el indicador nefrológico. Todos los indicadores, las modificaciones de cronicidad a nosotros nos permiten no solamente armar los padrones de pacientes, sino también armar subgrupos de pacientes identificando necesidades más ajustadas que nos llame la atención y que tengamos una intervención más rápida que otro paciente. Por ejemplo, acá también voy a traer otro ejemplo cuando hacíamos la auditoría en el programa Proteger. El sistema de información clínica, ¿sí?, teníamos que verificar el registro de paciente y la identificación de subpoblaciones de riesgo. Entonces, el armado de padrones se hacía a través de pacientes que estaban agrupados por una patología crónica, ¿sí? Pero no solamente debía figurar el nombre y el apellido y el diagnóstico, también un dato de contacto, el estatus tabáquico, la comorbilidad y cuándo era la última visita. Esto es muy importante a la hora de armar un padrón, porque no únicamente me debo quedar con el nombre y apellido del paciente, porque debo conocer las comorbilidades que tiene, dónde buscar el paciente, cuándo fue la última vez que este paciente accedió a una consulta médica. ¿Cómo lo verificamos? En formato papel o en formato electrónico. La otra subpoblación que veíamos era la subpoblación de riesgo. Esto nos permitía ajustar a aquellos pacientes que tenían una enfermedad crónica, pero con un riesgo más elevado que la población empadronada. Por ejemplo, las personas con enfermedad cardiovascular establecida, personas que ya tenían una nefropatía diabética, por ejemplo, o una retinopatía, son pacientes de alto riesgo que necesitan un seguimiento más cercano. Bien, también lo verificamos a través de los registros en formato papel o electrónico dentro de los padrones. Bien, esos son ejemplos que uno puede seguir. El sistema de información clínica, entonces, haciendo un resumen, veamos qué nos tiene que permitir esta información tan valiosa que tenemos. Primero, identificar las poblaciones o subpoblaciones para la atención proactiva. Nos estamos refiriendo específicamente a los padrones que los podemos sacar de Acuario siempre y cuando hayamos registrado la intervención. Nos debe facilitar la planificación de la atención individual, porque a nosotros nos debe facilitar si ese paciente requiere o no un análisis pronto
un electrocardiograma, un fondo de ojo. Tercero, nos debe permitir compartir la información con las personas y los proveedores para coordinar la atención. Si yo abro una historia clínica desde nutrición, debo saber qué antecedentes tiene este paciente para poder coordinar una dieta ajustado a los antecedentes de la persona. 4. Me debe permitir proporcionar recordatorios oportunos para los proveedores y la persona. A mí la historia clínica me debe permitir recordar en qué momento debo citar a un paciente prontamente o a los 6 meses de control. O si falta algún análisis, si tiene una hemoglobina glicosilada de un año anterior, ese paciente requiere una intervención oportuna. Me debe permitir a mí también monitorear el funcionamiento del equipo de atención y cuidado. Si yo tengo un paciente con enfermedad crónica en un abordaje integral, yo tengo que ver que ha sido atendido por todo el equipo, desde el profesional, el odontólogo, el laboratorio, la nutricionista. Yo puedo monitorear que todo el equipo está atendiendo a ese paciente. Y por último, a mí me debe permitir esta información medir con indicadores. Si yo no mido toda esta información, no puedo generar los cambios que necesito para que el sistema se modifique y se mejore, ¿sí? O sea, en concreto facilita la planificación, el monitoreo y el control del sistema de salud en general. Y acá vamos a hablar un poquito de los indicadores de salud, porque es un tema que está de mano con la cantidad de datos que vamos a obtener de la información clínica. ¿Para qué me sirven los indicadores de salud? Esos son una medida de resumen que nos va a ayudar a estudiar dónde estamos y hacia dónde vamos respecto a determinados objetivos y evaluar un impacto. O sea, que nos marcan cuál es el momento real donde estamos parados y a partir de ahí modificar o proponer estrategias para lograr indicadores que requerimos o de mejoras. Un indicador de salud me sirve a mí para la comprensión. Me debe servir saber cómo funciona el sistema y cómo lo puedo mejorar. Me sirve para el seguimiento, saber si el sistema está funcionando o cómo lo hace según un nivel acordado. Y para la rendición de cuentas. Y acá es muy importante porque por rendir cuentas uno siempre se imagina en la parte financiera. No, rendir cuentas significa que abiertamente podamos ser analizados como individuos, como equipos, como organizaciones. Cuando estamos en una evaluación de equipos, a mí un indicador me permite rendir cuenta de cómo funciona mi trabajo en un centro de salud y poder exponerlo y que los demás puedan entenderlo y analizar el comportamiento. Los indicadores de salud se dividen en tres, generalmente es lo que más usamos. Son los de estructura, los indicadores de proceso y los indicadores de resultado. Los indicadores de estructura generalmente miden el recurso físico normalmente. Por ejemplo, para que lo entendamos con ejemplos, serían los porcentajes de centros de salud que cuentan con equipamiento básico. Hoy podría decir que el equipamiento básico se encuentra en todos los centros de salud del primer nivel de atención. Indicadores de proceso me va a medir cómo estoy haciendo el seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, porcentaje de personas bajo el programa que tienen calculado el riesgo cardiovascular global. O porcentaje de personas bajo programa que retiran 12 tratamientos mensuales en un año. A mí ese proceso me está asegurando que la persona ha recibido su medicación habitualmente como corresponde. Y los indicadores de resultados, ya estamos hablando de resultado final, lo que nosotros buscamos con la intervención. Por ejemplo, porcentaje de personas sin diabetes bajo programa que mantengan un valor de presión arterial menor a 140/90, ¿sí? Estamos hilando ahí un poco más fino porque esas personas diabéticas están con un valor de presión normal que está evitando una complicación o retrasando el daño de órgano blanco. Para verlo de otra manera también, con otros indicadores que usamos cuando fue el programa de hipertensión y que muchos lo pueden recordar, veíamos en un indicador de proceso, teníamos el de cobertura efectiva, que era el número de personas registradas con diagnóstico de hipertensión sobre el número estimado de hipertensos mayores de 18 años en el centro de salud.
¿sí? Y otro indicador de resultado, como ejemplo, por ejemplo, si queríamos ver control efectivo y la mayoría de la población requería 2 drogas, podríamos ver, perdón, sí, de 2 drogas, a ver, ¿dónde es? El de 2 drogas, en tratamiento combinado, perdón, en proceso, veíamos cuántos pacientes hipertensos estaban tratados con 2 drogas sobre el total de los pacientes hipertensos que estaban tratados. Y en los indicadores de resultado en control efectivo podíamos ver cuántos pacientes hipertensos tenían presión menos de 140/90 sobre el total de número de pacientes hipertensos acorde a la población estimada. Estos son ejemplos de indicadores que ustedes pueden usar, pero que a nosotros nos están marcando proceso o resultado efectivo. El otro cuarto componente que tenemos en este eslabón, en este modelo de crónicas para la atención en el famoso MAPEC, es el apoyo a la toma de decisiones. El apoyo a la toma de decisiones, es como dice la palabra, es un dispositivo de apoyo. ¿De apoyo para quién? Es de apoyo para el equipo de salud y para el paciente, que bajo la evidencia científica a nosotros nos permite hacer intervenciones efectivas. ¿A qué nos referimos específicamente con el apoyo a la toma de decisiones? A las guías de práctica clínica. La guía de prácticas clínicas es un respaldo científico y metodológico para las acciones del equipo de salud. Eso es importante saber porque nosotros no nos guían únicamente en el diagnóstico y en el tratamiento, sino en la metodología de cómo abordar un paciente. Han salido las últimas guías, tenemos las guías de prácticas clínicas de hipertensión arterial, las guías de diabetes, las guías de enfermedad renal crónica. Este apoyo de evidencia científica lo debemos usar todos porque son recomendaciones basadas en la evidencia que nos dicen cómo debemos atender a un paciente con enfermedad crónica no transmisible según corresponda. Pero no solamente hace falta tener esta guía. Por empezar, el equipo debe estar capacitado, con una capacitación planificada a todo el equipo. Todo el equipo de salud que aborda una crónica no transmisible debe conocer, capacitarse en esta guía porque así todos hablamos el mismo idioma ante un paciente. Y el tercer componente en la guía de práctica clínica, y en mi experiencia el componente más difícil, pero no imposible, es la implementación. Porque implementar una guía de práctica clínica no significa disponerla en formato papel o electrónico en el centro de salud. Implementar significa poder que los pacientes tengan un acceso apropiado y permanente a la medicación, a los servicios y a las intervenciones que están recomendadas en esta guía, ¿sí? O sea, que si a mí la guía de práctica clínica me dice que el paciente debe tener un fondo de ojo en un diabético, que debemos asegurarle que debe tener un electrocardiograma, por ejemplo, cada 6 meses como un apoyo regular, yo debo ver de qué manera puede acceder ese paciente. Si la guía a mí me indica que un medicamento específico debe recibir ese paciente, debo ver la manera de que sea accesible a ese paciente la medicación. Bien, o sea que la implementación es el componente más importante, más difícil y en la cual nosotros debemos hacer uso de toda nuestra creatividad para poder implementarlo y seguir con esas recomendaciones en el paciente. El otro componente del cual hablamos es el apoyo al automanejo. El apoyo al automanejo se centra en la importancia que la persona pueda comprender el rol que juega para el control de la enfermedad y donde uno con una educación puede despertar la responsabilidad en el paciente para que se mantenga en buenas condiciones. Cuando uno habla de automanejo, a mí me gusta hablar de educación terapéutica, ¿sí? Porque el automanejo es un componente, la educación terapéutica es mucho más amplia, porque la educación terapéutica hace referencia al paciente, a la familia y al equipo de salud, ¿sí? Cómo uno puede transmitir
educación al familiar y al paciente, pero con las palabras adecuadas, con la estrategia adecuada para cumplimentar un tratamiento. O sea que acá habla del automanejo. Y pongo en rojo adherencia al tratamiento, que es un componente, uno de los componentes más difíciles. Hoy en día se sabe que el 70 al 80% de los pacientes abandonan el tratamiento al año. ¿Sí? O sea que estas enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades que la persona mantiene de por vida, no puede dejar el tratamiento nunca. Sin embargo, es la parte que más nos cuesta porque no hay adherencia al tratamiento en los pacientes. El apoyo del automanejo se puede brindar de varias formas, en forma individual, en forma grupal, en formato grupal en acciones comunitarias o a distancia mediante un teléfono. Estas son las diferentes formas. No voy a profundizar en automanejo porque ese es otro módulo que se va a dar, donde debemos centrarnos principalmente en lo que dijimos en la educación terapéutica. Debemos adquirir las herramientas que sean también con evidencia científica que le podamos brindar a la comunidad para la adherencia terapéutica principalmente. Repasemos. Entonces dijimos, modelo de atención de personas con enfermedades crónicas. Hemos abordado organización en la atención de la salud, donde dijimos que teníamos los tres pilares. El entorno político, el liderazgo y un modelo para actuar. En el sistema de provisión de los servicios hemos hablado de la reorganización y del equipamiento básico de que debe tener un centro de salud para la atención de los pacientes. El sistema de información clínica, básicamente hemos hablado del sistema Acuario y lo rico que es para sacar datos para que ustedes puedan conformar los padrones, conformar las poblaciones de riesgo, poder visualizar los pacientes que necesitan una atención más oportuna o más cercana y finalmente poder armar desde ahí los indicadores para planificar las acciones que van a mejorar ustedes. Hemos hablado del apoyo a la toma de decisiones, prácticamente estamos hablando de las guías de práctica clínica y la importancia que tiene y la creatividad que debemos tener para la implementación. Hemos hablado del apoyo al automanejo, basándonos siempre en la educación terapéutica. Y ahora nos toca hablar de comunidad del sexto componente, que son recursos comunitarios. ¿Qué son los recursos comunitarios? Y son todos los recursos que un equipo de salud puede identificar en su comunidad, en su área de referencia, que son propios de la comunidad, pero que a nosotros nos pueden servir como apoyo en la atención de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas veces nosotros los pacientes lo vemos en el centro de salud, pero lo vemos solo o con su familia y no imaginamos tal vez el mundo real de ellos, cómo es su casa, cómo viven, cuánto viven, si la persona vive sola, si vive acompañada, y nosotros estamos frente a un paciente que damos una indicación basada en una guía de práctica clínica, pero que no sabemos si la vamos a poder aplicar en su mundo real. Para eso nos sirven los recursos comunitarios, nos sirven de apoyo y nos sirven de nexo con los pacientes o con la comunidad. Sí, por ejemplo, recursos comunitarios son los clubes deportivos, las organizaciones comunitarias, escuelas, iglesias. Estos son tres ejemplos. Hay muchos recursos comunitarios, hay muchos grupos de autoayuda, hay grupos que debemos encontrar dentro de la comunidad, que son grupos organizados. ¿Cuál es lo importante de estos grupos? Que siempre tienen líderes o referentes que son propios de la comunidad por el cual tienen más alcance o más llegada que es desde el centro de salud. Entonces, debemos empoderar este tipo de recursos para que puedan transmitir la información acorde a los pacientes con enfermedades crónicas. Debemos establecer los vínculos con los establecimientos de salud y las comunidades con acciones que siempre que sean planificadas, que sean integradas y en red. No se olviden nunca que una red comunitaria siempre debe ser partícipe de una red de un centro de salud. Y después de la pandemia, hay herramientas que nosotros nos ha traído la pandemia y que van a quedarse para siempre y que las debemos incorporar, que son la teleconsulta, el correo electrónico y
el WhatsApp o la mensajería. La teleconsulta nosotros la podemos usar como una consulta planificada, nos puede servir para apoyo en el automanejo. El correo electrónico nos puede servir para mandar información al paciente, para una citación activa, enviar estudios, programar interconsultas. Y el WhatsApp, que fue uno de las herramientas que más hemos usado durante la pandemia, nos puede servir para citación activa, como recordatorio. Se puede mandar también información a los pacientes, podemos programar interconsulta y nos sirve mucho para el apoyo en el automanejo. Fíjense que las tres herramientas actualmente las estamos usando, pero debemos usarlas todavía más en los pacientes y no debemos dejarla de usar. Actualmente la asistencia, tanto presencial como virtual, tienen importancia, nos sirve y debemos tratar de incorporarla en la estrategia de enfermedades crónicas no transmisibles como una herramienta principalmente en el automanejo y en la citación activa y recordatorio. Haciendo un resumen, cuando uno está en el centro de salud y se pregunta, bueno, ¿cómo abordamos al paciente con enfermedad crónica no transmisible y sus factores de riesgo? Lo primero que debemos hacer es designar el equipo de salud de enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? Que es multidisciplinario, ¿sí? No solamente es el médico, el enfermero, el nutricionista, también un administrativo es importante en el equipo de salud, el de laboratorio, el odontólogo, el agente sanitario. Ustedes lo deben conformar. Capacitarse en las guías de práctica clínica al equipo y otras herramientas. Armar los padrones de paciente y los registros de poblaciones de riesgo. Conformar los turnos protegidos, la referencia y la contrarreferencia y el sistema de citación activa. En base a esto, debemos planificar qué estrategias vamos a usar para el automanejo basándonos en la educación terapéutica. Debemos establecer metas e indicadores propios para ese equipo de salud, para esa comunidad, para ese centro de salud y para la patología que queramos abordar de acuerdo a la prevalencia. Y por último, debemos evaluar la implementación del modelo que hemos propuesto. ¿Para qué? Para continuar con la acción o para redireccionar la estrategia. Las evaluaciones deben ser continuas. Eso a nosotros nos permite avanzar, adelantar, mejorar las estrategias. ¿Cuál es nuestro objetivo? Volvemos al modelo, tener un paciente informado y activo y que tengamos un equipo de salud que sea proactivo y capacitado. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por haberme escuchado y quisiera compartir esto es parte del tour virtual de Van Gogh que va a estar próximamente en Salta. Fíjense cómo la tecnología puede a nosotros ahora acercarnos 70 obras famosas de un pintor famoso usando la tecnología y que todos podamos compartir. De eso se trata el modelo de atención de las personas. Poder usar herramientas nuevas, ¿sí? Darle acceso a las personas. Todos estamos parados en diferentes lugares con una mirada diferente, pero todos podemos ser parte de una misma estructura. Bueno, les deseo éxito en la aplicación del modelo en su centro de salud. Muchas gracias.